Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a la emisión de Noticias del Mediodía. El Catatumbo sigue siendo noticia por los fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC que ponen en graves dificultades a comunidades campesinas en Tibú. Ana Milena, más de 250 familias abandonaron sus casas en busca de refugio. La situación es tan crítica que una mujer fue víctima de una mina antipersonal instalada muy cerca de la puerta de su casa. A esta hora los combates continúan y la gente sigue sufriendo las consecuencias. Vamos en vivo con Richard Quiñones para conocer la situación. Richard, ¿cómo están haciendo esas personas confinadas? Hola, muy buenas tardes. Una Navidad muy oscura han vivido los habitantes de la zona rural del municipio de Tibú. Lo último es que ellos han colocado banderas blancas fuera de sus viviendas para evitar ser blanco de los alzados en armas, el ELN y las disidencias de las FARC. ¿Qué más ha pasado? Sobre esta principal transversal que va desde el municipio de Tibú hacia el municipio de Tarra fue abandonado un vehículo que se cree podría tener artefactos explosivos. Las autoridades también investigan un posible ataque contra la infraestructura de comunicaciones porque no tienen ni electricidad ni señal en este momento. Las condiciones son muy adversas para los habitantes de la zona. Nos hablan de patrullajes de estos grupos guerrilleros en estos puntos, en estas principales zonas de acceso. ¿Qué está pasando? Quienes vivían o viven en la plena carretera pueden salir de la zona, pero quienes están hacia la parte más rural no han podido tener acceso. Como usted bien lo decía, son más de 250 las personas que han salido en calidad de desplazados. Más de 40 a la ciudad de Cúcuta, otros al casco urbano del municipio de Tibú. Pero mientras tanto, lo que están pidiendo es que cese estas confrontaciones. Todo esto ocurre mientras hay drones sobrevolando la zona y hay riesgo de ataques con artefactos explosivos. La Gabarra y el sector de Palmeras en el kilómetro 16 en zona rural de Tibú tiene 48 horas bajo fuego. El ELN y las FARC se han enfrentado por el dominio del territorio. 250 desplazados, según ACNUR y la Defensoría del Pueblo, tienen en alerta a las instituciones. Quienes están en la zona viven bajo el miedo. Unas 150 vi yo por ahí, entre mujeres embarazadas, mamitas recién paridas, niños, muchos niños pequeños. Entonces, el presidente de la Junta también estaba ahí liderando, él también tuvo que salir porque estaban desde temprano confinados en la escuela del kilómetro 16. Pues esperar hoy a ver qué más gente llega desplazada. Todavía el camión, un carro que está atravesado en la vía, no lo han podido quitar. Las confrontaciones dejan 2 heridos, 167 personas desplazadas que conforman 64 núcleos familiares. Llegaron a un colegio en zona rural de Tibú. La sede de la alcaldía de este municipio también está recibiendo desplazados. Pedimos sobrevuelos aéreos para tratar de ubicar a personas y familias que tienen banderas blancas, sobre todo para protegerles sus vidas, porque pues ellos lo que dicen es que les da mucho miedo con el tema del sobrevuelo de los drones. Entonces, ¿hay posibilidades de que se realicen extracciones humanitarias vía aérea de los lugares donde hay esas banderas blancas? Se está revisando que también el ejército y la policía nos ayude si es necesario, en llegado caso que la seguridad lo permita, de poder hacer extracciones a las personas que soliciten este tipo de ayuda. Los retenes y patrullajes de la guerrilla a plena luz del día genera temor entre las comunidades. En Cúcuta, la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz va recibiendo a los desplazados que de a poco van llegando. Son 43 personas las que han llegado durante estos días, se han reubicado en familiares y conocidos de ellos mismos. No ha habido necesidad de acudir a albergues o a algún mecanismo de atención. La misión médica también se ha visto afectada. Una ambulancia del corregimiento de la Gabarra no logró salir de la zona con un herido y el personal médico no ha podido atravesar la ruta que conduce desde Tibú hacia el municipio de Tarra por amenazas. Desde que inició todo ese conflicto hasta la fecha, desde el 16 de enero hasta el día de hoy, hay alrededor de 87.688 personas desplazadas. ¿Qué ha sucedido? Luis Fernando Niño, quien es el alto consejero de paz, nos explicaba que el ELN y las disidencias de las FARC declararon un cese o una tregua hacia la fuerza pública, no ataques contra el ejército o la policía, pero entre ellos no hay un cese a las hostilidades y esto es lo que está generando un panorama de violencia más grave.
Luis Fernando, usted tiene información actualizada de lo que está en estos momentos pasando en el Catatumbo. Estábamos hablando hasta hace un momento de 250 familias desplazadas. ¿Tiene información nueva? Bueno, tenemos varios puntos. La primera, que se presentaron enfrentamientos el día de ayer en el kilómetro 25, kilómetro 16, eso es hacia la Gabarra, norte de Santander. Las características obviamente son zonas alejadas, es en la zona rural de Tibú. Por cuestiones también se dio una desconexión eléctrica de reparación que se han venido dando durante estos días en medio de la Navidad, y en algún momento perdieron comunicación porque los celulares, el internet y todo esto funciona. Las imágenes que ustedes tienen o que están llegando son imágenes del día de ayer, porque hoy lo que recibimos fue las personas que están llegando a la alcaldía de Tibú y algunas otras que no han podido salir, porque para salir de la Gabarra hay que pasar por estos puntos que les estoy mencionando, del kilómetro 16 y 25. Lo segundo, tenemos registrados ya 183 núcleos familiares, que nos da una posibilidad de 252 personas por el momento. Estaba en conversación tanto con el Defensor Regional del Pueblo Norte de Santander, que me indica que ya están llegando por sus propios medios, no de manera masiva, sino lo que llaman gota a gota, a Cúcuta, a algunos de estos desplazados que estaban en Tibú. Y también acabo de tener una reunión conjunta con las fuerzas militares de la segunda división, de las brigadas que tienen que estar ahí, y están ya reportando presencia en las zonas donde se dio las confrontaciones. ¿Siguen los enfrentamientos en este momento, los combates? El ejército reporta 0 combates en este momento, pero sí la gente manifiesta vista de drones. Y para los que saben cómo ha sido la guerra aquí en este año que llevamos, ya lamentablemente vamos a cumplir un año en 15 días, pues los drones ya los están operando estos grupos y obviamente cuando la comunidad comienza a hablar hay que escucharla, porque ellos van transmitiendo, así como nos van mandando videos, nos van llamando, nos van enviando WhatsApp. Me comuniqué con los sacerdotes católicos, cómo está la zona por allá, y lo que la gente tiene es mucho temor. Por ahora ya se ha llevado un consejo de seguridad hoy a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde también se realizará otro consejo de seguridad para evaluar la situación. Nos dicen en este preciso instante que el presidente de Junta de Acción Comunal del kilómetro 16 está saliendo hacia la zona donde se presentan pues esas confrontaciones, y buscará generar un corredor humanitario para tratar de sacar a las personas que están confinadas en este territorio. Richard, y usted lo mencionaba hace un instante, ni en sus hogares pueden tener paz algunas personas en el Catatumbo. En medio de la cruenta guerra que se libra en la región, una mujer cayó en una mina antipersonal a escasos metros de la puerta de su casa. Stephanie Valencia, ¿cómo está la mujer? Ana Milena, buenas tardes. Mire, es impresionante, pero ya la población civil ni siquiera puede salir de su casa para ir a buscar un refugio o ir a buscar un albergue. Lo que hemos visto o lo que se ha registrado recientemente ha sido el caso de esta mujer que, saliendo de su casa, una campesina que saliendo de su casa, unos pasos más adelante cayó en una mina antipersonal instalada, según el ejército, por el ELN. Enfermeros de combate tuvieron que llegar hasta ese punto, la vereda Caño Indio, en zona rural de Tibú, en norte de Santander. Allí le prestaron los primeros auxilios, lograron estabilizarla y posteriormente la evacuaron vía helicoportada hacia un centro médico, en donde afortunadamente, según el parte que entregan al momento, es que la vida de la mujer ya no corre peligro, pero recibió o tiene fuertes afectaciones en ambas piernas. El Ejército Nacional dice que fue instalado por el ELN, pero hay otra mujer civil también que también resultó herida en medio de la Navidad, esta vez por explosivos que fueron lanzados a través de drones, que son los que están empleando estos grupos en medio de esas confrontaciones entre ellos. Estamos hablando de disparos, de minas y de explosivos, en los que una vez más la población civil vuelve a quedar en medio de ese fuego cruzado. Pero estos son los casos que se han conocido. Hay muchas otras zonas, territorios completamente bajo el control de estos grupos guerrilleros, a los que no se ha podido llegar.
llegar. El Ejército Nacional desde el 24 de diciembre desplegó tropas, incluso envió helicópteros también de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para lograr disipar a esos grupos y proteger a la comunidad que pasó una Navidad bajo fuego y que ya cumple 3 días. Una compleja situación, Stephanie. Eso lo ha vivido el Catatumbo de manera sostenida durante todo el 2025. Catalina Vargas, usted nos cuenta qué dicen las cifras y los organismos humanitarios. Lucía, pues mire, un punto crucial de lo que ha sido el recrudecimiento del conflicto en esta zona del país se registró a partir del 16 de enero de este año, desencadenado por un ataque perpetrado por parte del ELN el día anterior en zona rural de Tibú, donde fueron asesinados Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de 9 meses en presencia de otro hijo menor de edad. Esta familia que ustedes ven aquí, ataque que se atribuyó al Frente 33 de las disidencias de las FARC por parte del ELN, por lo que se lanzó una ofensiva por parte de ese grupo guerrillero concentrada en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Acarí, generando lo que se consideró este año la peor crisis humanitaria en la historia reciente. Una ofensiva ilegal que hoy continúa, como lo explica la defensora del pueblo, Iris Marín. Pero muy pronto el Frente 33, a partir de marzo, abril, se consolidó nuevamente, han llevado personal de otras partes del país para poder retomar y le han ido ganando además espacio al ELN durante todo este año, con unos días más duros que otros. Ha habido una confrontación entre los dos grupos. También impresiona, aterra, preocupa el hecho de que el Frente 33, pues recordemos, hace parte de las disidencias de Calarcá y está en mesa de conversaciones con el gobierno nacional. Ellos se habían comprometido desde abril más o menos del año pasado, de este año, perdón, a una zona de ubicación temporal. Ellos habían dicho que sería en Tibú. Nosotros dijimos muy difícil que sea en Tibú porque es el epicentro de la confrontación con el ELN, como lo estamos viendo. Esa zona de ubicación temporal no se ha podido concretar. Obviamente es muy difícil que se pueda hacer en Tibú en estas condiciones, pero lo más preocupante es que uno no ve la voluntad realmente de que estén caminando hacia un desarme, sino que al contrario están en plena guerra con el ELN por el Catatumbo. Y es que las cifras de lo ocurrido este año en esta región del país son alarmantes, según el más reciente reporte del puesto de mando unificado por parte de la Gobernación. Hasta el 16 de diciembre se han registrado las siguientes cifras. Tenemos 87.438 desplazamientos, 166 homicidios, 5 asesinatos de firmantes de paz y más de 128 personas heridas entre civiles y militares. Este es el panorama que plantea el director de Indepaz, Leonardo González. Esta situación no es nueva ni sorpresiva. La crisis ya se venía gestando desde finales del año pasado y fue advertida por la Defensoría del Pueblo mediante la alerta temprana 026 del 2024 y este año por la alerta de inminencia 017 para Tibú, en la que se alertó sobre el aumento de las confrontaciones armadas, el uso de artefactos explosivos y la intensificación de la disputa territorial entre grupos armados ilegales, factores que hoy se traducen en desplazamientos masivos, confinamientos, graves afectaciones a la población civil, entre otras acciones. El Catatumbo sigue siendo una de las regiones más difíciles de controlar por parte del Estado, por tratarse de un corredor estratégico para diferentes economías, especialmente economías ilegales, con una geografía compleja y una ubicación fronteriza que facilita la movilidad de los grupos armados. Finalmente veamos los escenarios planteados para el Catatumbo tras las diversas alertas elevadas por parte de la Defensoría del Pueblo. En primer lugar tenemos la intensificación de la disputa territorial. La confrontación entre el ELN y el Frente 33 tiende a prolongarse, según esta entidad, con alta intensidad en municipios como Tibú y El Tarra, generando desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y uso de algunos métodos de guerra no convencionales. En segundo lugar tenemos la consolidación
expansión territorial del ELN. Este grupo ilegal busca expandirse y consolidar su control social, normativo y económico en áreas como Ocaña, Convención y Sardinata, debilitando allí la institucionalidad. Y finalmente tenemos el panorama del posible ingreso del Clan del Golfo al Catatumbo. Existe un riesgo, según la Defensoría del Pueblo, latente de expansión de este grupo ilegal desde zonas de influencia en el sur del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio, lo que introduciría un nuevo actor en medio de esta guerra y elevaría esta confrontación. Sin duda ha sido un año muy crítico para el Catatumbo. Catalina, gracias por este reporte. Y cambiamos de tema para contarles que las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo se han convertido en las más trágicas en materia de salud pública por el uso indebido de la pólvora, que cada año deja a centenares de personas quemadas. Los niños, en la mayoría de los casos, terminan pagando la irresponsabilidad de los adultos. Este año, lamentablemente, la historia se repite. Nicole Buitrago, ¿cuántos quemados dejó la Nochebuena? Tatiana, buenas tardes. Un saldo lamentable, cerca de 167 personas lesionadas por el uso indebido de la pólvora. Y acá lo más complicado, como usted lo mencionaba, es que siempre son los menores de edad los que quedan en medio de estas lesiones. De esos 167 casos, cerca de 42 corresponden a niños, niñas y adolescentes que se quemaron durante esa celebración del 24 de diciembre. Si hablamos a nivel general, este año sí ha registrado un incremento del 5% respecto a lo sucedido en 2024 por el uso irresponsable de los totes, las bengalas, los volcanes, entre otros. Las autoridades insisten en que no hay pólvora segura y que estos artefactos ponen en riesgo la vida. No solo dejan una herida, una quemadura o una lesión, sino una cicatriz para siempre. Esta imagen y este estruendo se repiten año tras año. Las festividades de diciembre dejan cientos de quemados, irresponsables que por un momento de adrenalina arriesgan su vida y la de los pequeños. Solo en los primeros 26 días de diciembre hay registro de 825 personas lesionadas en todo el país, con un incremento del 5%, es decir, 35 casos más en comparación con el año anterior. Esos 825, 267, es decir, como el 32%, corresponden a menores de 18 años y que de estos 29 se encontraban con adultos, posiblemente bajo el efecto de bebidas alcohólicas o embriagantes. Una tradición peligrosa que marca la vida de las víctimas, de sus familias e incluso de su comunidad. Más del 65% de los casos se presentan en personas que manipularon voladores, totes o luces de bengala, mientras que el 30% eran simplemente observadores. La persona dice, ay no, es que son unos momenticos de felicidad, y esos momenticos de felicidad marcan años de tristeza y de trauma para la familia y para quien se quemó, sea el adulto o sea el niño. Aquí hay el componente de calor y el componente de contaminación con todo lo que son los residuos de la pólvora, y al explotar se introduce dentro de la piel. Lesiones que durante años han sido tratadas en las principales unidades clínicas y en la Fundación del Quemado. Aquí llegan niños y adultos buscando sanar lo que pudo haberse evitado. En el caso de los niños significa más de 20 años en donde nosotros tenemos que hacerles reconstrucción de todas las cicatrices que han quedado y les dejan grandes alteraciones, porque fíjate que como uno lo manipula, lo que más se afecta son manos y la cara y el cuello, que es lo que nos permite relacionarnos. Más del 80% corresponden a quemaduras y posteriormente le sigue la laceración. Y dentro de esos artefactos, los más implicados son los totes, martinicas o triquitraques que aún se siguen utilizando. Y hay otros que no se describen en un 20%, y en tercer lugar están los voladores. A la fecha, el departamento que más registra casos de quemados con pólvora es Antioquia, con 119 lesionados. Le siguen Bogotá con 70 casos, norte de Santander con 48, Cauca, Atlántico y Cundinamarca. El 85% de los casos este año corresponden a quemaduras, laceraciones, contusiones, daño y pérdida ocular, amputaciones y también pérdida auditiva. La mayoría de los heridos están llegando con quemaduras de grado 2 y 3. Se espera que en las próximas horas esta cifra lamentablemente siga creciendo con un balance mucho más amplio de lo que sucedió durante Nochebuena.
Una triste historia repetida, Nicole. Y en el departamento de Antioquia, las autoridades de salud también están muy preocupadas justamente por esas altas cifras de personas quemadas con pólvora. Es que ya son 131 personas afectadas este mes y la alerta es que ese dato siga creciendo durante las fechas que se aproximan. Mariana Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades y cómo explican estos números? Porque las campañas no dan resultados. Tatiana, las autoridades demuestran la preocupación porque en vez de disminuir o por lo menos frenar esa cifra de personas quemadas por pólvora, siguen aumentando cada vez más. Y es que solamente en la celebración de la noche del 24 y el 25 de diciembre fueron 31 las personas quemadas con pólvora. Panorama que entonces ubica a Antioquia como líder de esa lista negra de personas quemadas en el país con pólvora con 131 casos. Un aumento de hecho del 26% con relación a las cifras del año pasado para esta misma época, cuando eran 104 las personas quemadas con pólvora. Las autoridades dicen que se quedaron cortos con las campañas de sensibilización y prevención del uso de la pólvora porque definitivamente ha ganado la irresponsabilidad y el irrespeto, no solamente por la vida propia, sino por la vida de los demás e incluso de los familiares. 31 quemados registró Antioquia entre las noches del 24 y 25 de diciembre. La irresponsable práctica de quemar pólvora ha generado lesiones en 131 personas este mes en el departamento. La mayoría son hombres entre los 14 y 30 años de edad. Bueno, la mayoría de los lesionados son por totes que siguen generando amputaciones de dedos de las manos, voladores, las tortas. En Medellín se concentra la mayoría de los quemados con 60 casos, registrados principalmente en las comunas de Buenos Aires, Laureles y Robledo, mismas donde los comparendos por manipular pólvora han aumentado en más del 80%, pero ni siquiera con sanciones se deja de cometer este delito. ¿Qué decir y qué hacer ante la irracionalidad e irresponsabilidad personal? Cualquier esfuerzo institucional parece insuficiente, pero tenemos la conciencia tranquila de que estamos trabajando. Necesitamos la transformación cultural de estos casi que suicidas. La alerta que hoy hacen las autoridades de salud es que todavía faltan 2 días que históricamente registran los picos más altos de quemados con pólvora, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Nos preocupa mucho porque las 2 fechas complicadas son la del 24 y 25 y en estas 2 noches sumamos 31 quemados. Pero se viene la del 31 para amanecer el 1, que normalmente es un pico que duplica la del 24 y el 25. De los 131 casos de quemados con pólvora, se estima que un 20% se ha lesionado en calidad de observador. Los municipios que más le preocupan a las autoridades porque son los que mayor cifra de quemados tienen hasta hoy en el departamento de Antioquia son Medellín, Itagüí y Bello. Recordemos que entonces de estos 131 casos de personas quemadas por pólvora, 29 son menores de edad. Cifras todas alarmantes, Mariana, pero también hay preocupación en el Atlántico por el aumento de personas quemadas con pólvora. Durante las celebraciones de Navidad se registraron casos y la cifra ya supera los reportes de diciembre del año pasado. Argemiro Pion, ¿cuántas personas resultaron afectadas esta celebración y qué están haciendo las autoridades? Sí. Lucía, buena tarde. Mire, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, se registraron 7 casos durante los días 24 y 25 de diciembre. Uno de ellos es un niño de 11 años. 6 de estos casos se registraron en municipios del departamento del Atlántico, 1 aquí en la ciudad de Barranquilla. Y nos dicen las autoridades que durante el mes de diciembre se han intensificado los operativos contra la venta ilegal de pólvora y se siguen realizando también las campañas de prevención, pero también recuerdan a los adultos en los casos de los niños afectados con pólvora que los padres de familia podrían ser sancionados. Pese a los operativos contra la venta ilegal de pólvora y las campañas de prevención por parte de las autoridades, se reportan nuevos casos de personas afectadas con juegos pirotécnicos. El Instituto Nacional de Salud nos reporta 7 nuevos casos. 6 de estos casos son a nivel de municipio, 1 en el área metropolitana de Barranquilla. El llamado que hace la Defensa Civil colombiana es que tengamos mucho cuidado con el uso de este tipo de artefactos
La mayoría de los casos que se presentan son personas adultas en el departamento, lo que quiere decir de que hay cierto grado de irresponsabilidad todavía. En lo que va del año se reportan 78 casos de afectados con pólvora en todo el departamento, incluyendo a Barranquilla, 18 más que en el mismo periodo del año pasado, de los cuales 22 son menores de edad. Las autoridades informan que los casos de los niños ya fueron reportados a Bienestar Familiar. El instituto abre las investigaciones de acuerdo a lo que se establece y puede llegarse hasta la pérdida de la patria potestad de los menores. Entonces, ahí estaremos articulándonos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, haciendo el análisis y viendo cómo está el proceso y haciendo todo el apoyo desde las comisarías para brindarle todo el acompañamiento. La policía y la alcaldía continúan los operativos contra el comercio y distribución ilegal de pólvora. La red hospitalaria también se mantiene en alerta. Continuamos en alerta amarilla hospitalaria. Todo con el fin de garantizar una atención integral en salud ante cualquier evento presentado durante estas fiestas decembrinas. El llamado a toda la población es a evitar la manipulación de pólvora. No dejemos cerca que los niños se pueden quemar o se pueden intoxicar por fósforo blanco. La policía reporta que durante el mes de diciembre se han incautado más de media tonelada de pólvora en Barranquilla y su zona metropolitana. Bueno, y con las denominadas caravanas por la vida que son organizadas por la alcaldía y la policía, nos informan desde la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito que se van a seguir realizando estas campañas de prevención por el uso de pólvora en todas las localidades de la ciudad de Barranquilla con miras a las celebraciones de fin de año. Argemiro, pues ese es el panorama en algunas regiones del país. En Bogotá hubo 16 quemados con pólvora durante la celebración de la noche de Navidad. Varios de los afectados llegaron al Hospital Simón Bolívar. Allí está César Chaparro. César, ¿cuál es la situación de los afectados? Ana Milena, buenas tardes. Aunque las cifras que han entregado las autoridades en Bogotá aseguran que esta cifra va en reducción, lo que tiene que ver con personas quemadas, pues sigue la alerta y están muy preocupados. Dicen las autoridades, por ejemplo, aquí, los directivos del Hospital Simón Bolívar en el norte de la capital del país, que en este momento en la unidad del pabellón de quemados hay por lo menos 2 personas en estado delicado de salud. Dice la misma directora de este centro de pabellón de quemados que están en alerta máxima porque no se ha terminado la temporada y las cifras siguen en aumento. Se ha incrementado el número de niños quemados con afecciones principalmente en manos y obviamente los adultos, lo cual corrobora y confirma que la pólvora no es segura en manos de absolutamente nadie que no sea experto en un show pirotécnico en donde se deba de hacer. Tenemos ya amputaciones de falanges, tenemos afecciones en los ojos, tenemos indudablemente quemaduras en tórax, tenemos toda una gama de quemaduras y por supuesto un país completamente rajado, ya que el número de pacientes es elevadísimo. ¿Cuántos niños están afectados aquí en este centro hospitalario? La mitad de los pacientes que han ingresado son niños. Y siempre digamos que la razón que sus familiares dicen es que están observando, que lo encontraron, que no sabían dónde estaba, pero en realidad esto no se ajusta a la responsabilidad que todas las familias, porque es la única solución que tenemos para este problema, es que todo el mundo se responsabilice de sus niños. Y hay una preocupación muy latente, especialmente de la Secretaría de Salud a cargo del doctor Luis Moscoso. Dicen ellos que la mayoría de personas que resultaron quemadas desde el 7 de diciembre a hoy, pues son personas curiosas que estaban viendo estos juegos pirotécnicos y que fueron alcanzados por la pólvora. Tristemente, estas 70 personas, 19 son niños, 19 menores de edad que tuvieron afectación en su salud y algunas sufrieron quemaduras acompañados de un adulto en estado de licoramiento. Lesiones en las manos, en los miembros superiores, en la cara, en el cuello. Son lesiones, muchas de ellas que van a perpetuarse por toda la vida y no es justo. Pero también nuestra invitación es a tener otra parte de medida. Y es la medida sobre las personas que van y miran pólvora. El 40% de las personas que sufrieron lesiones, de esos 70, son personas que no estaban quemando, sino estaban observando quemar pólvora.
Y precisamente las autoridades insistieron en denunciar en la línea 123 a las personas que están manipulando o comercializando de manera ilegal pólvora en Bogotá. Llamado a la sensatez para terminar esta Navidad. César, gracias. Entre tanto, en Cartagena fue incautada media tonelada de pólvora. Leonel Quintana, ¿en qué parte de la ciudad hicieron ese procedimiento y quiénes participaron? Este operativo se hizo en un local comercial de aquí, del mercado de Basurto de Cartagena. Participaron la Secretaría del Interior, la Policía Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos. Esta media tonelada de pólvora, según las autoridades, está valuada en 58 millones de pesos. Entre los elementos incautados están 1.584 voladores, 134 tortas y 44 bazucas y 12 cohetes. Las autoridades suspendieron las actividades temporalmente de este negocio aquí en el mercado de Basurto. El comandante del Cuerpo de Bomberos entregó algunas recomendaciones a los comerciantes. Recomendamos a todos aquellos trabajadores del mercado de Basurto, por favor, no almacenen pólvora en sus locales comerciales, no expendan pólvora en locales comerciales. Hay que tener en cuenta que existe un decreto 2242 emitido por nuestro alcalde Dumet Urbay, donde la apuesta es 0 quemados, 0 riesgo. Vivamos sin pólvora. Hay que recordar que esta incautación de la media tonelada de pólvora se da justo en un incendio o cerca de un incendio que se presentó ayer en horas de la mañana aquí en el mercado de Basurto y que afectó a 4 locales comerciales, una emergencia que fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, por 5 máquinas y 22 hombres de esta institución. Peligrosísimo, Leonel, gracias. Pues como lo vimos, pese a los controles y a los llamados de prevención, cada año la pólvora sigue dejando cientos de quemados, muchos de ellos niños. Y para entender por qué se repite este comportamiento, saludamos a Carlos Charri, que es doctor en sociología. Profesor, muy buenas tardes, y acabamos de ver esa situación que se repite en varias regiones de Colombia y parece que aquí cobra sentido esa frase que dice que nadie aprende en cabeza ajena. ¿Por qué, a pesar de conocer casos gravísimos y de ver imágenes de niños quemados que han perdido incluso extremidades o la visión, la gente sigue comprando pólvora y poniéndola en manos de menores de edad? Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues mira, lo que pasa es que el uso de la pólvora es algo que está muy arraigado en nuestra cultura popular. Desde tiempos coloniales el uso de la pólvora se asoció a las festividades de los pueblos, de las regiones, de las veredas, a las verbenas, a las parroquias, y con el paso del tiempo hacia el siglo XX pues se volvió algo prácticamente normal, especialmente en estas festividades. Y paradójicamente todos tenemos en nuestra historia familiar o de infancia un caso de algún quemado, una persona que sufrió un accidente, etcétera, pero así todo no tenemos esos mecanismos de autorregulación, de toda la pedagogía que se hace, a pesar de toda la pedagogía de las políticas públicas, hasta que no nos pasa algo a nivel personal o muy cercano a nivel familiar, pareciera que no existiera un control frente a al manejo de este tipo de artefactos. Entonces, si no existen esos mecanismos de autocontrol personales, pero que son socialmente construidos a través de la cultura, de las políticas públicas a lo largo del tiempo, va a ser muy difícil lograr mejores resultados en esta materia. Pues, profesor, como lo decía alguien ahora, cualquier esfuerzo institucional parece insuficiente. ¿Qué papel entonces juegan los adultos como modelo de comportamiento, por ejemplo, en estas fiestas familiares donde allí están los niños mirando, observando, aprendiendo lo que ven? Pues lo que pasa es que en estas épocas de festividades navideñas pareciera que existiera una especie de desregulación, de que podemos saltarnos los límites, de que estamos en un ambiente festivo, familiar. Entonces, y además, y como lo señalaba en algún punto la secretaria de Salud de Medellín, si mal no recuerdo, el uso de bebidas alcohólicas hace que la gente pierda esos límites, que no entiendan las repercusiones del uso de este tipo de
artefactos. Entonces, sin lugar a dudas, la autorregulación de la que hablamos no es solamente una cuestión personal, sino social. Mira, decirle al otro, oye, es que acuérdate que el uso de la pólvora es malo. Si no generamos esos mecanismos de sanción social, podemos hacer todas las políticas públicas que hayan habido y mientras sea fácil adquirirla en la esquina del barrio, en el parque o como ha ocurrido en esta última Navidad, incluso cerca de las estaciones de Transmilenio, pues va a ser muy difícil, insistimos, en que haya una mejoría en este sentido. Tenemos que autorregularnos, tenemos que ser conscientes de que el uso de la pólvora no solamente te puede afectar personalmente, sino, como lo señalaban en el caso de Bogotá, también a los observadores. Sigue siendo muy fácil acceder a ella. Las redes sociales están llenas de videos de pólvoras en diferentes eventos. ¿De dónde viene, profesor, en nuestro contexto latinoamericano, la idea de que la pólvora engrandece las fiestas, de que es algo espectacular? Pues es que eso, vuelvo, insisto, está asociado a nuestra cultura popular. La pólvora en periodos coloniales, incluso republicanos, era algo de difícil acceso y se volvió por eso mismo un producto de alto valor. Con el paso del tiempo, el precio de la pólvora se hizo cada vez más asequible, pero la ostentación, y eso tiene mucho que ver con la cultura del narcotráfico, de la ostentación en Colombia, el uso de la pólvora se volvió como un signo de estatus social, al punto que, por ejemplo, en algunas regiones del país se celebra no solamente el 24 y el 31, sino la Alborada, que tiene profundas raíces asociadas al narcotráfico y al paramilitarismo, una festividad que es la transición de noviembre a la primera noche de diciembre. Entonces, está asociada precisamente con la ostentación, porque era un producto caro, de difícil acceso, que el Estado controlaba y que con el tiempo se fue haciendo más asequible a la población, y de alguna manera es un mecanismo a través de las cuales las personas también no solamente festejan, sino dan cuenta de que tienen poder económico. Más conciencia de las consecuencias que puede traer esto, profesor Carlos Charri. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Noticias Caracol. Ahí seguiremos insistiendo. Muchas gracias, feliz tarde para todos. 1:08 p.m. y en cuidados intensivos permanecen los niños que resultaron gravemente heridos en un incendio en una casa de Medellín producido por un cortocircuito. Alfonso Cárcamo, ¿cuál es el estado de los menores? Tatiana, muy buenas tardes. Clínicamente estables y bajo una supervisión médica rigurosa. Así se encuentran estos 3 niños de 6, de 8 y de 11 años que fueron trasladados aquí al Hospital San Vicente de Fundación tras esta emergencia y tras esta afectación que tuvieron en un incendio en su vivienda en el barrio Granizal, esto ubicado en el nororiente de Medellín. A pesar de que su familia ha pedido absoluta reserva en este caso y a pesar de que hemos conocido que están estables, pues Noticias Caracol conoció que el menor de 6 años de edad es el más afectado en medio de esta emergencia por la inhalación de humos, al igual que su abuelo. También recordemos que las autoridades ya certificaron que no fue por pólvora esta emergencia, sino por una falla eléctrica en una extensión para las luces navideñas. Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades han asegurado que están haciendo la evaluación de este inmueble para saber si esta familia puede volver a habitarlo, y también la alcaldía de Medellín presta en esos momentos apoyo psicosocial a la familia afectada. 1:09 p.m. La decisión del gobierno ecuatoriano de cerrar los pasos fronterizos con Colombia tiene en aprietos a la comunidad del Putumayo. El único paso habilitado es el de Puente de Rumichaca. Nuestro corresponsal en Mochoa, Jairo Figueroa, tiene los detalles sobre lo que ocurre en el departamento. Jairo. Así es, pues las autoridades ecuatorianas atravesaron vehículos en el puente internacional San Miguel para evitar el paso de habitantes de esa zona del territorio ecuatoriano y también del territorio colombiano. Es decir, en este momento llevamos más de 24 horas en que fue cerrada la frontera. Esta situación ya produce inconformidad en la dirigencia del departamento del Putumayo y en los habitantes de la región. Encontramos aquí sobre el puente internacional una situación en la cual ha habido un cierre por parte del gobierno de Ecuador. Está la fuerza pública, tiene una tanqueta allí cruzada sobre la vía para que ningún ciudadano, tanto colombiano y ecuatoriano, pueda transitar y pueda llegar a su lugar de origen. Ha llegado el gobernador de la provincia de Sucumbíos, se ha dialogado con él y se está buscando una respuesta frente a esta situación.
Los habitantes de la zona de la frontera le piden al gobierno de Ecuador evaluar la situación, habida cuenta que el cierre solo afecta la actividad comercial y cultural. Dicen que por lo menos 50 pasos ilegales son los utilizados por los grupos que delinquen en esta región entre Colombia y Ecuador. Gracias por el reporte, Jairo. En otros temas, las lluvias registradas en el Valle del Cauca causaron estragos en 8 municipios. En Buga, una persona murió atrapada por un deslizamiento de lodo y en Tuluá, al menos 200 familias resultaron damnificadas por inundaciones. John Alex Henao, usted sigue justamente ahí en Tuluá, uno de los municipios más afectados. ¿Cuál es el panorama hasta ahora? Ana Milena, audiencia, saludo especial. Así es, aquí seguimos en el municipio Corazón y quiero mostrarles lo que ocurre a esta hora porque Cuerpo de Bomberos voluntario, las empresas municipales, la administración municipal y voluntarios se han sumado a este retiro de material que ha quedado en esta vía de uno de los barrios, de uno de los 12 barrios afectados por estas intensas lluvias registradas desde el pasado 24 de diciembre. Por fortuna, no hay personas lesionadas en este municipio. Lastimosamente, en Buga sí falleció una persona por una remoción en masa. Las autoridades han dicho que adelantan un censo para establecer definitivamente cuál es el número de damnificados. La Nochebuena para algunos tulueños fue amarga. El río Tuluá se desbordó e inundó más de 10 barrios que encontró a su paso. Una estación de bomberos, establecimientos comerciales y varias residencias resultaron gravemente afectados. Entró todo el agua desde el 24. Cuando llegamos estábamos por fuera y cuando venimos pues estaba todo inundado. Más o menos unos 25 centímetros, se nos entró, se nos inundó todo, muchas cosas flotando y pues sí, muy afectado porque aquí también tenía local, entonces algunas máquinas. Pedimos soluciones porque ese muro está muy pequeño y realmente eso hay que subirlo. Se estima que al menos 200 familias resultaron damnificadas. La administración municipal decretó la calamidad pública para atender dicha emergencia. Hoy esperemos el comportamiento del río siga siendo bajando de su nivel y podamos entrar a hacer los censos, empezar a hacer una caracterización un poco más profunda y detallada para poder visualizar realmente y darnos cuenta qué es lo que este río nos ha ocasionado estos 2 días. Se prevé que las lluvias continuarán por lo menos durante lo que queda de esta semana. La administración está haciendo unos estudios y diseños para poder generar un proyecto aquí de reforzamiento de este muro en la margen izquierda del río, lo que con esto buscamos la protección de todos estos barrios, pero actualmente la administración va a hacer un trabajo con esta urgencia manifiesta de canalización y venimos haciendo todo lo que son los estudios y diseños para poder así hacer la descolmatación del río. Además de Tuluá, otros 7 municipios fueron golpeados por las intensas lluvias. En Buga, por ejemplo, una persona murió sepultada por una luz de tierra, mientras que en Dagua varios afluentes se desbordaron causando inundaciones y llevándose a su paso puentes peatonales y otras estructuras. La gobernadora del Valle anunció ayudas para los damnificados. Comerciantes, viviendas, cuerpo de bomberos, en general, casi 200 familias afectadas solo en el municipio Corazón, en el municipio de Tuluá. Estamos en vivo con el secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, porque la suma de municipios afectados ya asciende a 13. 13 municipios en el Valle del Cauca afectados por las lluvias de las últimas horas, donde 5 de estos municipios son los que han presentado mayor afectación, tanto en vías terciarias como en sus barrios, como especialmente aquí en el municipio de Tuluá. Hacemos un llamado a todos los alcaldes municipales a que activen sus protocolos de emergencia, sus planes de contingencia, a fin de poder estar preparados ante las lluvias que se puedan presentar en los próximos días. Inicialmente, presentada la emergencia, la gobernadora, la doctora Ilian Francisca Toro Torres, activó los protocolos y estamos haciendo un recorrido por cada uno de los municipios afectados a fin de tener un consolidado general de número de personas afectadas y así iniciar la atención de esta emergencia. Oiga, secretario, y lastimosamente en Buga una persona falleció, remoción en masa. Hay unas vías de acceso a áreas rurales de estos municipios que siguen incomunicadas. Sí, en Guadalajara de Buga tenemos aproximadamente 12 puntos viales, los cuales se han visto afectados con pérdida total de su banca. Y sí, tenemos que lamentar profundamente el sensible fallecimiento de una persona a raíz de las lluvias y de un talud de tierra que se vino encima, pues y desafortunadamente ocasionó este deceso. Seguimos trabajando, estamos articulados con las alcaldías municipales, con los coordinadores municipales de gestión del riesgo y los organismos de socorro, a fin de hacer una atención eficaz de esta emergencia que se ha presentado en estos municipios del Valle del Cauca.
Gracias, secretario. Quiero que lo que están observando en este momento, voluntarios, trabajadores de la administración municipal, el cuerpo de bomberos, siguen levantando, retirando este lodo que trajo la creciente del río Tuluá y que ha dejado dispuesto en más de 12 barrios de el municipio Corazón, que reiteramos ha sido uno de los más afectados por estas intensas lluvias. Vuelvo con usted, secretario, porque se tiene previsto que siga lloviendo, que cerremos el 2025 con lluvias tan intensas como estas. Sí, efectivamente, según los pronósticos y las agencias que estamos consultando desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo, se prevé que terminemos el año con lluvias con una intensidad del 20% más sobre el histórico, lo que quiere decir que va a llover en las próximas horas y en los próximos días en el territorio vallecaucano. Así que nuevamente la invitación es a que nos preparemos, a que las administraciones municipales activen sus planes de emergencia y sus planes municipales de gestión del riesgo y podamos hacer una debida atención a cualquier emergencia que se presente en el departamento en los próximos días. Muchas gracias, secretario. Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca. Miren, aquí hay que resaltar algo y es el trabajo en equipo, porque hace poco llegaron unas personas con almuerzos, venían a traerle alimentos a los que han venido desde muy temprano con su pala a retirar todo este material. Lo que siempre queda es esto, la unión. Hay que seguir resistiendo, hay que acatar las recomendaciones que acaban de dar desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo. Las lluvias se extenderán, el 2025 cerrará con lluvias y bastante intensas. Seguimos del lado de la gente. La solidaridad en medio de un pronóstico que supone un reto, que es la prevención. John Alex, gracias. 1:17 p.m. En medio del receso legislativo de este fin de año, el Congreso de la República aprobó un debate de control político para revisar el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional. Juan Pablo Contreras, ¿ya se sabe cuándo será ese debate? Mira, el debate de control político será la próxima semana. Esta decisión se dio en medio de una sesión extraordinaria que tenía como objetivo hacer el anuncio de ascensos de militares y policías, pero que fue aprovechada por algunos senadores para lanzar críticas a la emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional para hacerle frente al déficit fiscal del presupuesto del próximo año. La proposición que convocó al debate político y que fue aprobada por la plenaria fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, quien pidió al Congreso hacer una revisión de esta emergencia económica. Según la ley quinta, la que reglamenta el funcionamiento del Congreso, la corporación puede convocar a sesiones especiales aun cuando esté en receso para estudiar las situaciones del estado de excepción. Escuchamos algunas de las razones que dieron los congresistas para convocar a este debate de control político. No podemos normalizar que el gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta corporación. Claramente se está vulnerando principios democráticos, se está desconociendo la decisión de una rama independiente como el legislativo y por eso, presidente, quiero que cuanto antes se convoque a este debate de control político. El tema nuestro no es bloquear reformas, es proteger la democracia y protegerla es pues también darle oportunidad a todos a que analicen, piensen, propongan y realmente pues el gobierno dice que hasta que no se presente el informe pues no se puede hacer control político, pero no quiere decir que no se pueda hoy expresar cualquier senador a favor o en contra del decreto. Sin embargo, desde el gobierno se han producido reacciones a esta decisión, pues dicen que el Ejecutivo no ha radicado el informe en el que justifica las razones de la emergencia económica y que este es un requisito para poder citar al debate del control político. Uno de los críticos a esta decisión del Congreso fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Que corrió mucho el señor presidente del Congreso de la República, el doctor Lidio García, para convocar este debate. Y digo que corrió mucho porque el gobierno todavía no ha radicado ante la mesa directiva del Congreso y del Senado el decreto con las justificaciones de la declaratoria de emergencia económica, que es un documento clave para poder realizar un ejercicio de control y de examen riguroso y juicioso por parte de los legisladores. Los tiempos para la declaratoria de emergencia económica fueron los que se nos permitieron después del hundimiento de la ley de financiamiento. No es culpa del gobierno
que esta declaratoria coincida con las vacaciones que se dan los congresistas y con la vacancia judicial que se decretan desde las Cortes. En esta proposición del senador Mottoa, que fue aprobada hoy en esta sesión extraordinaria, dice que todos los ministros del gabinete serán citados a este debate de control político y además también pues, que debe de desarrollarse en las próximas semanas, también como lo confirmó el presidente del Congreso, Lidio García, quien dijo que se desarrollaría entre el 29 y el 30 de diciembre. Gracias, Juan Pablo. 1:21 p.m. El metro de Bogotá rodó por primera vez sobre rieles. Hoy el distrito puso a prueba al primer tren que llegó a la ciudad hace varias semanas para medir el funcionamiento, la velocidad y la coordinación de estos vagones. Vamos justamente con Mayra Tenorio. Mayra, ¿cómo le fue al metro en las pruebas? Muy buenas tardes para todos. Esta sin duda es la imagen de Bogotá en este año 2025. Las primeras pruebas sobre rieles de el tren, el metro de Bogotá. Y esta es la imagen que ha tomado este protagonismo aquí en el patio taller de Bosa. Les cuento que este recorrido se hizo en total éxito. Fue básicamente 1 kilómetro de recorrido para ver estas pruebas del tren ya recorriendo lo que es territorio bogotano. Aquí el primer tren que recordemos llegaron hace algunas semanas y es que las imágenes, como ustedes pueden ver, impresionan. Este recorrido del tren que fue aproximadamente 30 kilómetros por hora, pero que se espera que llegue a 80, básicamente se robó todas las miradas aquí en el patio taller. Este es el primer recorrido sobre rieles del metro de Bogotá. En el patio taller, donde han sido sometidos a revisión esos vagones, se adaptó una carrilera para probar la resistencia y el comportamiento del tren en movimiento. Fue cerca de 1 kilómetro de recorrido en una prueba dinámica de ida y vuelta en la que evaluaron aspectos claves como la velocidad, el frenado, el arranque y la coordinación de puertas. Ahorita ustedes oían el pito del tren, ese es el pito del primer tren de Bogotá que ya se mueve en territorio bogotano y es un gran hito porque esto hace parte de los pasos que tiene que dar este proyecto para poder cumplir la meta de entregarlo en operación comercial el primer trimestre del año 2028. El sueño de Bogotá, aplazado durante décadas, está cada vez más cerca. Las próximas pruebas se harán sobre el viaducto, una estructura de más de 9 kilómetros que ya está completamente montada. Los ensayos están previstos para junio del próximo año. Esta mega obra se mantiene dentro del cronograma planeado y ha logrado avances significativos de acuerdo con el balance de este fin de año. Vamos en camino para poder cumplir esa meta de 70% de avance del proyecto Metro. Eso implica que desde que yo llegué a la alcaldía ya habremos avanzado más de 41% en el proyecto. Sin duda, esta es la imagen del 2025 para Bogotá, un hito que genera ilusión entre los habitantes. El metro por fin rodando en una ciudad que lo ha esperado durante más de medio siglo. Ustedes ven a esta hora que aquí en el patio taller siguen estas pruebas de ida y vuelta, como lo ven a esta hora, las imágenes que toman protagonismo en el metro de Bogotá y que sin duda marcan un hito clave para este sueño que por años estuvo aplazado. 1:41, gracias por seguir con nosotros. En el departamento de Boyacá, las cifras de personas lesionadas con pólvora continúan en aumento. Las autoridades refuerzan los llamados a la prevención y a la responsabilidad ciudadana para evitar nuevas emergencias. La preocupación de las autoridades en Boyacá se activó ante el rápido aumento de personas quemadas con pólvora por la celebración de las festividades decembrinas. Tenemos al día de ayer un reporte total de 22 casos, en donde 15 de ellos son mayores de 18 años y 7 menores de edad.
Pese a que la historia se repite cada fin de año, las autoridades departamentales no descansan, tratando de generar conciencia en la comunidad. Que hay un tema también de una cultura pues ciudadana, algunas costumbres, y quizás como nunca ha pasado nada en algunas familias, se naturaliza, se normaliza el uso o la implementación de estos artefactos en las fiestas navideñas. Quienes manipulen pólvora de forma inadecuada pueden tener graves sanciones que están en la Ley 1801, artículo 30, numeral 2. Hasta el momento, las autoridades han incautado aproximadamente 600 kilos de juegos pirotécnicos. La no utilización de pólvora. Estos juegos pirotécnicos deben hacerse solamente por personal idóneo, experto. Cuando a nosotros nos llega el caso a una institución de salud, es reportada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahí iniciamos toda la ruta. Claro que pueden correr riesgo las custodias y la protección de los niños. En Boyacá se viene trabajando la campaña No uses pólvora, usa el sentido común. Los casos de quemados por juegos pirotécnicos se han reportado en las poblaciones de Duitama, Sogamoso, Villa de Leyva, Tunja, Puerto Boyacá, Chiquinquirá, Mongua, Pauna, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Tasco, Togüí y Tuta. Y un incendio generado por un globo navideño destruyó gran parte de una bodega de reciclaje en el municipio de Villa María, en Caldas. En la madrugada, justo cuando la administradora de la recuperadora de reciclaje revisaba las cámaras del lugar, vio la conflagración y logró dar aviso. Vi que algo se estaba como incendiando y vi que la gente se estaba entrando a la bodega. Cuando uno de los vecinos llamó a la otra persona y dijo que había un incendio. ¿En qué parte de la empresa cayó el globo? En la parte donde tenemos como una chatarra. Ahí cayó, gracias a Dios fue ahí, porque si no se hubiera incendiado todo esto. Por fortuna, los vecinos llamaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María, quienes en 5 minutos ya estaban atendiendo la emergencia. La comunidad nos reporta sobre incendio estructural en una recuperadora de material plástico. Allí, un vehículo de intervención rápida y un vehículo cisterna acuden al llamado y verificamos y hacemos como el sofocamiento, el enfriamiento de este incendio y verificamos de que las causas de este fue a través de un globo navideño. Durante este mes de diciembre, los bomberos voluntarios de Villa María han atendido a la fecha 8 incendios estructurales en zonas aledañas a este municipio. Hasta el momento se habla de pérdidas aproximadas a un 20% en esta recuperadora de reciclaje como producto de la conflagración. Las autoridades continúan haciendo el llamado a la comunidad a no quemar pólvora y mucho menos globos navideños que no se sabe dónde pueden caer y ocasionar incendios. Y a esta hora, a la 1 de la tarde, 45 minutos, les contamos una buena noticia para las mujeres que aspiren a pensionarse. Desde el 1 de enero de 2026 comenzará a aplicarse una reducción gradual en el número de semanas exigidas para acceder a la pensión. Les explicamos cómo funcionará esta medida, tanto en Colpensiones como en los fondos privados. Hoy en día, las mujeres que cotizan en Colpensiones deben tener 1.300 semanas y 57 años de edad para acceder a su pensión. Pero tome nota porque a partir del 1 de enero próximo, estas semanas se irán reduciendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas, debido a un fallo de la Corte Constitucional que busca brindarle más facilidades a las mujeres para que alcancen su pensión. En el régimen de Colpensiones, esto es el régimen de prima media, se va a reducir 1 año, 50 semanas en 2026 y en adelante progresivamente cada año 25 semanas, esto es medio año al año, es decir, se va disminuyendo progresivamente hasta el año 2036 en el que se van a pedir a las mujeres 1.000 semanas, esto es 20 años de trabajo. La medida fue celebrada por las mujeres, quienes muchas veces por su condición familiar, social o económica no pueden cotizar de forma permanente para la pensión. Porque la Corte Constitucional, cuando otorgó este beneficio, tuvo en cuenta el rezago que por décadas han tenido las mujeres, tanto en el cuidado del hogar como en la desigualdad que hay en los trabajos. Es un beneficio que a la mujer nos representa precisamente porque pasamos mucho tiempo cuidando a nuestros hijos y a veces eso se dificulta el acceso al trabajo. Doble trabajo nos toca, ¿no? Digamos que los hijos lleguen a la oficina y corra a hacer los oficios de la casa y regrese nuevamente otra vez al otro día, levantes a las 5 de la mañana y hacer todo. ¿Es justo esta reducción? Sí, muy bueno,
Esta reducción de 50 semanas desde enero aplica para todas las mujeres cotizantes de Colpensiones, sin importar el valor con el que se vayan a pensionar. Se tomará el promedio de los últimos 10 años. En el caso de las mujeres, pues una vez cumplan los requisitos de edad y tiempo, se promedia los últimos 10 años. No hay ningún cambio, el ingreso base de liquidación se mantiene y lo que se toma en consideración es el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida si es más favorable. En el caso de los fondos privados, también habrá una reducción gradual y más pequeña cada año, desde enero próximo, pero solo beneficia a las mujeres que se pensionarán con un salario mínimo. El régimen de ahorro individual se van a ir reduciendo 15 semanas cada año hasta llegar también a 1000 semanas. Luego la meta es que en el 2036 a las mujeres se les exija solo 1000 semanas como requisito condicionante para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez. Estudios de Colpensiones muestran que en el país solo 1 de cada 8 mujeres logra acceder a la pensión, por lo que requieren esta y otras ayudas que se avecinan para facilitarles alcanzar este sueño de la pensión. 1:48. En esta época de solidaridad, la Cruz Roja Colombiana nos está pidiendo un regalo que muchos podemos dar y no nos cuesta nada. ¿De qué se trata, doctora Fernanda? Lucía, buenas tardes. Es un regalo que salva vidas. Donar sangre. Miren, es que en estas fechas aumentan las fiestas, bajan las donaciones, pero aumentan también las necesidades, precisamente por los quemados, por los accidentes, los heridos en riñas, que se suman a los pacientes que siguen necesitando una transfusión por diferentes condiciones, como por ejemplo el cáncer. Recuerden, es menos de medio litro de sangre y la idea es disponer para todo el proceso de unos 30 minutos, no más, y que pueden hacer la diferencia para muchas personas. El fin de año es una de las épocas más críticas para los bancos de sangre. Durante diciembre y enero las donaciones bajan poniendo en riesgo tratamientos, cirugías y emergencias médicas. Se reduce más o menos en un 30% la donación de sangre, es decir, al día más o menos tenemos 3.000 donaciones de sangre y durante esta época tenemos 2.000 donaciones de sangre. Siempre va a haber más de 1.000 pacientes que estén requiriendo ese componente sanguíneo a diario en el país por los hospitales, las personas con cáncer, y en esta época especialmente aumenta la accidentalidad. La falta de donantes se debe principalmente a los cambios de rutina. Muchas personas se van de vacaciones, otras priorizan compromisos sociales y en algunos casos existe desinformación sobre cuándo y cómo se puede donar. Bueno, los requisitos para donar sangre son muy fáciles: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilos, si te has tatuado o si has tenido bebé o si estás lactando, esperemos 6 meses a que nos recuperemos. Si hemos tenido eventos gripales, esperemos un mes. Si nos hemos excedido en el alcohol, después de que nos hayamos tomado el último trago, esperemos 24 horas que el organismo procese todo ese alcohol. Y si no sabe dónde donar, usted puede consultar en la página www.cruzrojacolombiana.org. En Colombia somos 83 bancos de sangre. Están atendiendo en estas festividades en todo momento. Entonces nos podemos acercar a los bancos de sangre de la Cruz Roja en Cartagena, en Medellín, en Manizales, en Cali y en Armenia y por supuesto en Bogotá y en Villavicencio. Además de los puntos de la Cruz Roja, usted puede donar en cualquiera de los bancos de sangre que hay en el país y en algunas clínicas y hospitales. El 50% de la población en Colombia es O positivo. Eso hace que se requiera la sangre O positivo en cantidades, además porque le sirve al A positivo y al B positivo. Pero el que más se requiere con urgencia en estos días y en estos momentos es O negativo. Entonces, si tú tienes un grupo O negativo, acércate a donar antes de salir. Donar sangre es un acto solidario, así que en estas fiestas también es posible regalar vida. Les recuerdo que una donación puede salvar 3 vidas porque esa sangre que donamos se procesa y se extraen glóbulos rojos, plaquetas y plasma, componentes para 3 necesidades diferentes. Y mujeres, podemos donar 3 veces al año, los hombres 4 veces. Así que entre todos podemos garantizar la atención de muchos pacientes en el país. Feliz tarde, Lucía, Ana. Podemos regalar vida, doctora. Gracias, feliz tarde. Vamos. En Noticias del Mundo les contamos, el gobierno ecuatoriano cerró la mayoría de sus pasos fronterizos con Colombia y Perú por motivos de seguridad. El informe es de nuestro canal aliado Ecuavisa.
Desde el 24 de diciembre, el gobierno ecuatoriano restringió sus fronteras terrestres de manera parcial. La noticia se conoció en un comunicado difundido por la Cancillería, en el que se explica que los únicos pasos internacionales habilitados para ingresar o salir de Ecuador son el puente Rumichaca en la provincia de Carchi, que conecta con Colombia, y la frontera que está en Huaquillas, en la provincia de El Oro, que conecta a Ecuador con Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que esta medida responde a razones de seguridad nacional y ha sido oportunamente informada a los gobiernos de Colombia y Perú. La frontera norte del lado de Esmeraldas y Sucumbíos está cerrada. También los pasos del lado de Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Loja están bloqueados. En esa última provincia, esa medida impacta al cantón Macará, donde está el puente internacional que conecta a Ecuador con Perú. En un comunicado, las autoridades municipales, a nombre de sus 20.000 habitantes, rechazaron el cierre fronterizo porque afecta a su economía y el comercio de esa localidad. Por eso piden al gobierno que es fundamental aclarar el alcance y la duración de esta medida. Motivamos a un diálogo directo con las autoridades provinciales y alcaldes de frontera, con el objetivo de apoyar las tareas de seguridad, sin afectar la dinámica social, económica y humana de la frontera sur. La cooperativa de transporte Loja, que cubre la ruta Loja-Piura y viceversa, tuvo que suspender temporalmente sus servicios, porque el Centro Binacional de Atención Migratorio en Macará está cerrado. Cada día transportan 120 pasajeros en 2 frecuencias. La frontera Zapotillo y Perú también está cerrada. Personal militar con sus vehículos bloquean esa vía de conexión con el país vecino. Hasta ahora no se conoce exactamente por cuánto tiempo se aplicará el cierre parcial en las fronteras. Televisazo consultó a la Cancillería sobre este y otros detalles, pero hasta el cierre de este reporte no recibimos respuesta. En pleno 2025, en pleno 25 de diciembre, el presidente Donald Trump sorprendió con un bombardeo en el norte de Nigeria. Según el mandatario, asesinaron a múltiples terroristas del Estado Islámico. El gobierno de Nigeria aseguró que dieron el visto bueno para el bombardeo. Es el ataque en plena ejecución. Este destructor, ubicado en el Golfo de Guinea, lanzó múltiples misiles Tomahawk contra al menos 2 campamentos del Estado Islámico en el norte de Nigeria. Los primeros reportes indican múltiples víctimas fatales en un ataque que el presidente Trump presentó como una defensa de los cristianos asesinados en ese país. Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista del Estado Islámico, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente a cristianos inocentes. Ya les advertía a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo. La acción no fue unilateral. Estados Unidos contó con la coordinación y autorización del gobierno de Nigeria, que asegura que por esos motivos no violaron su soberanía. Hoy en ese país las reacciones son encontradas en torno a este ataque de Estados Unidos. En el intento de combatir al terrorismo podrían perderse vidas inocentes. Se podrían perder vidas en el curso de la lucha, como ha sucedido en el pasado. Si se entrometen sin permiso, lo hacen por la fuerza, así que no están justificados. Cada país tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Los misiles Tomahawk cayeron en el estado de Sokoto, donde hoy las autoridades acordonaron un campo donde se veía un cráter y terrenos quemados. El Departamento de Guerra anticipó que habrá más ataques de este tipo. La ofensiva contra el Estado Islámico, organización terrorista, se da en medio de las múltiples advertencias que el presidente Donald Trump ha hecho sobre la inminencia de ataques en terreno contra carteles del narcotráfico en nuestra región, y ya habiendo desplegado a más de 15.000 efectivos, múltiples embarcaciones y decenas de aviones de guerra en el Caribe. Una explosión en una mezquita en el centro de Siria dejó al menos 8 personas muertas. Según el Ministerio del Interior, el ataque terrorista ocurrió durante las oraciones del mediodía del viernes. Otras 18 personas resultaron heridas. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó el ataque y prometió combatir el terrorismo en todas sus formas. De otro lado, al menos 15 heridos dejó un ataque con arma blanca y aerosol en una fábrica de caucho al suroccidente de Tokio. Un hombre ingresó con una máscara de gas y atacó con un cuchillo a por lo menos 8 personas, además de rociar un líquido sobre varias más. Las autoridades acordonaron la zona y detuvieron al sospechoso, quien presuntamente sería trabajador del lugar. La mayoría de los heridos fueron trasladados a un hospital y se encuentran conscientes.
En Estados Unidos ya entraron en vigor nuevas políticas para el control de extranjeros. Las directrices buscan agilizar los procesos de verificación de identidad y se aplican desde las terminales aéreas hasta puertos y pasos terrestres. Con la temporada decembrina no solo aumenta el flujo de viajeros, también los controles para todo el que no sea ciudadano estadounidense. Desde hoy, quien entre o salga del país deberá someterse a toma de datos biométricos, una medida que aplicará en terminales aéreas y puertos marítimos, pero ahora también en pasos fronterizos terrestres. Esto elimina exenciones previas, incluyendo a diplomáticos y a la mayoría de los visitantes canadienses. También elimina las limitaciones a los programas piloto y amplía la recopilación de datos biométricos a nuevas modalidades de transporte. El objetivo, según el Departamento de Seguridad Nacional, es evitar fraudes de visas, revisar residencias permanentes, reconocer a quienes excedieron su estadía, prevenir reingreso ilegal de deportados e identificar a presuntos delincuentes. Esto no es un tema tanto para aplicar a visa o para aplicar a procesos migratorios, es un tema más de seguridad nacional para que Estados Unidos sepa quién ingresa a suelo americano y quién sale de suelo americano. La prisa de las vacaciones ya venía dando paso a una oportunidad para las nuevas tecnologías. Alivia las cargas administrativas de los oficiales para que puedan hacer lo que mejor saben hacer, que es hablar con el viajero y determinar su intención. ¿Pero qué tan seguros pueden estar los viajeros con el uso de sus datos? Yo no veo ninguna alarma como para preocuparnos mucho sobre cómo esta información de pronto puede ser mal usada. Muchas veces nos ayudas a aclarar males entendidos sobre temas de homónimos, robo de identidad, cuando clonan pasaportes. En cualquier caso, con la nueva directriz, el gobierno Trump apela a la seguridad nacional para decidir quién puede o no estar en suelo estadounidense. Y el túnel de autopista más largo del mundo abrió oficialmente al tráfico en China. Tras más de 5 años de construcción, la autopista que atraviesa las montañas de Tianshan en Xinjiang está lista para reducir la mitad el tiempo de viaje entre el sur y el norte de la región. Esta obra, considerada una arteria vial clave, requirió una inversión superior a los 6.600 millones de dólares. A esta hora es noticia la captura de alias Jean Paul. Ocurrió en el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, cuando la policía, el ejército y la fiscalía encontraron al presunto autor material del asesinato del coronel Rafael Granados el pasado 27 de noviembre, ocurrido en la ciudad de Popayán. Alias Jean Paul sería quien habría accionado el arma contra el coronel en medio de la ciudad. Además, tendrá que responder especialmente por 2 delitos. El primero de ellos es homicidio agravado y tráfico de armas de fuego. Cuando fue capturado, las autoridades le incautaron un arma de fuego y también investigan si sería la misma que accionó contra el coronel. A esta hora habla el ministro de la Defensa sobre este caso. No hay lugar donde los criminales se puedan esconder, mucho menos quienes asesinan a nuestros miembros de la fuerza pública. A este criminal, Jean Paul, se le incautó un arma de fuego y 2 celulares. Esto nos permite conectarnos rápidamente en conocer quiénes fueron los autores intelectuales y vamos detrás de ellos. A esta hora es noticia la decisión de la Corte Suprema de Justicia que deja en firme la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá. Recordemos que este hombre había radicado una acción de tutela que buscaba frenar este proceso, en la cual él alegaba una vulneración al debido proceso, derecho a la defensa, libertad personal y administración de la justicia. Para la Alta Corte, esta tutela es improcedente, dejando así todo listo para el proceso de extradición que se espera se lleve a cabo en los próximos días. A esta hora en el Quindío se recupera de sus lesiones y contusiones el conductor de este vehículo compactador de basura que cayó en el lecho de una quebrada en el municipio de La Tebaida, en una vía que comunica al barrio San José. De acuerdo con un comunicado emitido por la empresa Urbacer, las causas del accidente están en investigación por parte de las autoridades de tránsito, pero también por parte de la empresa. Hay que mencionar que a esta hora también se desarrolla el rescate del vehículo siniestrado.
A esta hora en Santander avanza el censo para conocer cuántas familias quedaron damnificadas después de la avalancha que se registró en la quebrada de La Pie, que desemboca en el río Fonce, esto es en Coromoro. La creciente causó daños en los cultivos de trucha y también en las siembras de pancoger, porque la fuerza del agua desbordó el caudal. Según los organismos de socorro, esta emergencia se produjo por una falla geológica en la zona más alta de Coromoro. Por eso los agricultores piden ayudas para poder recuperar sus proyectos productivos. A esta hora es noticia la DIAN, que definió temas fundamentales para el calendario del pago de impuestos durante el año 2026. La primera noticia es que la UVT, Unidad de Valor Tributario, quedó fijada en 52.374 pesos. Esta unidad de cálculo es la que sirve para identificar a las personas y empresas que están obligadas a declarar y pagar cada uno de los tributos según sus niveles de ingresos, ventas, patrimonio, etc. Sobre los plazos para tributar, algunos son a mediados de enero, por ejemplo, impuesto a las ventas recaudado en el último bimestre, el impuesto al consumo, la retención en la fuente, etc. Otros plazos vendrán en diferentes meses del año y quizás el más esperado para la gente del común, la declaración de renta para personas naturales. Deberá hacerse en orden según los últimos 2 dígitos de la cédula a partir del 12 de agosto y hasta el 26 de octubre, en este caso para personas que tengan ingresos superiores a 1.400 VTs. 2 de la tarde, 32 minutos. Llegaron más refuerzos para la policía en Bogotá. Con la incorporación de nuevos uniformados se intensificarán los operativos en las calles. Julián Ríos, ¿cuántos policías son y qué otros detalles se conocen? Hola, buenas tardes. En Bogotá tiene a partir de hoy 1.000 policías más para reforzar su pie de fuerza. Estos uniformados trabajarán en labores de investigación, de inteligencia e incluso algunos en campañas de prevención. La Alcaldía Mayor de Bogotá les ha entregado 300 motocicletas para que puedan distribuirlas en varias localidades y reaccionar rápidamente ante hechos que se puedan presentar de inseguridad. También les han entregado 11 camionetas como estas para que sean distribuidas igualmente entre las estaciones de policía y también para apoyar las labores de seguridad en toda la capital de la República. Esto dijo el alcalde Carlos Fernando Galán sobre estos elementos y el aumento en el pie de fuerza. En primera instancia, recibimos 1.004 efectivos de policía hoy para fortalecer las capacidades de la Policía Metropolitana de Bogotá. Eso es una gran noticia. Yo quiero, a nombre de la ciudad, agradecerle al general Rincón, a la Policía Nacional, al ministro de Defensa por cumplir el compromiso que han adquirido hace algunas semanas de avanzar en ir reduciendo ese déficit de pie de fuerza que tiene Bogotá. Entonces, la llegada de estos efectivos de policía va a ser muy importante para fortalecer todas las especialidades de la policía. Y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, le presentó estos 1.000 uniformados al alcalde Carlos Fernando Galán. 13 subtenientes, 991 patrulleros de policía que vienen a reforzar todas las estrategias de seguridad, a enfrentar todos los fenómenos criminales y a lograr la convivencia y seguridad ciudadana de los bogotanos. El aumento en el pie de fuerza de la policía para Bogotá busca reducir para las autoridades todos los delitos que se cometen en la ciudad. Gracias, Julián. 2 de la tarde, 35 minutos. Y nuevos elementos salen a la luz en el caso del asesinato de Harold Aroca, el menor de 16 años, secuestrado y asesinado en el barrio Los Laches. Un testigo clave rompió el silencio, reveló el móvil del crimen y señaló a los presuntos responsables. Este video donde aparece Harold Aroca con vida por última vez se convirtió en la pieza clave que activó una investigación del CTI. Las imágenes difundidas en redes sociales permitieron a los investigadores empezar a reconstruir una cadena de hechos marcada por una grave vulneración de derechos. Un adolescente de 16 años privado de su libertad y posteriormente hallado sin vida. La gran incógnita para las autoridades era ¿qué motivó este crimen? Porque habían matado a un muchacho el día 3 de agosto del año 2025 y que J en el colegio se había puesto a decir que él sabía quién había matado a ese muchacho y que por eso lo habían cogido.
De acuerdo con la investigación, el adolescente habría presenciado un homicidio ocurrido en el barrio Los Laches, un hecho que según las autoridades estaría relacionado con la confrontación entre dos estructuras criminales con presencia en el sector, los ranchos y los pedreros. Los hallazgos forenses evidencian que Harold fue víctima de una agresión prolongada, reflejo de la gravedad y la violencia del ataque que terminó con su vida. Sino además los hematomas, tanto en la cara, en los brazos, las escoriaciones en pliegos de codo derecho. Un testigo se convirtió en pieza fundamental para el avance del proceso. Su declaración, protegida por razones de seguridad, permitió a los investigadores orientar la línea de trabajo y señalar a quiénes serían los presuntos responsables del crimen. Los conozco muy bien porque esos muchachos yo los vi crecer. Son la mayoría, pues hay unos menores y unos mayores. También sé que ellos le escribieron una nota que decía por sapo. Con el apoyo del video que se hizo viral, el testigo fue identificando a cada una de las personas que aparecen en las imágenes y las vinculó directamente con los hechos que habrían derivado en la muerte de Harold. ¿Él salió de la cárcel? Sí, él salió de la cárcel hace como 2 meses por robar motos. ¿Por robar motos? El chino ahorita se está dedicando a vender tusi y a vender bazooka. ¿Me lo señala nuevamente, por favor? ¿A quién reconoce más, por favor? Al de la pantaloneta, que es el negro Chará. Voy a acordar el video para que, si cuando me diga que paro, por favor, me indica, por favor. Por este crimen ya fueron capturadas 2 personas. Sin embargo, fuentes cercanas al caso aseguran que son 5 más los individuos plenamente identificados como presuntos responsables del homicidio de Harold Aroca, cuya vida se apagó en medio de la violencia que continúa cobrando víctimas en los barrios del sur de Bogotá. 2:37 p.m. En Vélez, Santander, comunidades afectadas por el cierre total de la transversal del Carari recaudaron recursos para habilitar el paso de vehículos por la vía que conecta a 4 departamentos. Los agricultores aseguran que Invías aún no entrega soluciones del derrumbe de grandes proporciones que afectó esa zona. Han pasado 2 meses desde que un desprendimiento de tierra de más de 300 hectáreas dejó intransitable la transversal del Carari y según las comunidades campesinas aún no llegan las obras de reparación, razón por la que según ellos iniciaron su propia intervención. La comunidad decidimos tomar la iniciativa de reabrir la vía para conectar nuevamente la transversal del Carari, ya que estaba perjudicando la zona del Carari-Opón porque la gente no se podía movilizar fácilmente a la capital de la provincia. El sector más crítico es el tramo entre Landazuri y Vélez en la vereda Sarandas, donde con maquinaria amarilla abrieron paso por un tramo paralelo para conectar la calzada que no se afectó con el derrumbe. A través de colectas en varios municipios, recibir los aportes de las comunidades, se conectó la vía del sitio que llamamos La Marranera, ahí tocó volver a construir la carretera para conectarla a unos tramos de la vía antigua. De acuerdo con la gobernación, en la región de Vélez sí hay maquinaria de las autoridades trabajando para garantizar la movilidad en el sector. Ayudando a que las vías alternas, la de Landazuri y la de La Paz, se mantengan en buen estado, porque es las que se están usando en este momento y no tenemos otra solución. La montaña se llevó totalmente la vía no se puede recuperar por ese mismo trazado, por eso los 181.000 millones de pesos se orientan a estudios y diseños y luego a la construcción del nuevo trazado. En el paso informal que habilitaron los campesinos hay restricción para el tránsito de vehículos que superen las 10 toneladas de peso. Pero estamos aquí no solamente cocinando, sino acompañando a una cantidad de señores que ustedes van a ver. ¿Cuántas leches se producen en Colombia? 7.400 millones de litros. ¿Y se consume la gran mayoría aquí en Colombia? Toda. Que son presidentes de los más importantes gremios de la producción agrícola en Colombia. Oye, ¿cómo era la historia del aceite? Es que el aceite de palma naturalmente es rojo así. Y esos son betacarotenos, que es como lo que tiene la zanahoria, digamos. Sí. Creo que descubrí mi vocación. Un poquito tarde, pero la descubrí. Está buena. Con ellos y las recetas y una señora chef a hablar de cocina, de la economía nacional, de la producción agrícola en Colombia y de cómo ven el futuro del país.
¿Cuánta gente vive en Colombia de esta leche? 350.000 personas. ¿Cuánta leche se produce en Colombia? 7.400 millones de litros. ¿Y se consume la gran mayoría aquí en Colombia? Toda, casi toda. Toda se consume. Sí, es muy poquito lo que se exporta. ¿Cuál es la región de Colombia donde más se toma leche? A ver, yo creo que en todas partes hay diferentes costumbres, pero la que producen, te consumen quesos criollos, por ejemplo, en Catetá, queso cateteño. Sí. En la costa Caribe no existe ningún departamento donde no coman queso. ¿Cómo ha cambiado la producción con toda esta nueva tendencia de la gente que toma leche lactosada, leche de almendra? Pero son los estratos altos, 4, 5 y 6. ¿Ah, sí? Porque la estructura de consumo es muy desigual. Ven y te explico una cosa. Quizás de las cosas que hacemos mal es incentivar el consumo de los sectores populares. Los sectores populares son los que más merecerían consumir leche. Mientras que tú consumes 180 litros per cápita año, los sectores populares pueden estar en 28 o 30 litros. Y es la única proteína, sobre todo a nivel de niños, insustituible, por lo menos hasta los 6 años. Pero tenemos un problema con bienestar familiar. Bienestar familiar refiere a darle jugos con anilina y leche. Pero es decir, el consumo es alto en Colombia. No, consumo en Colombia es bajo. ¿Debería ser más alto? No, claro, Colombia está más o menos en 134 litros per cápita. Los franceses consumen 680 litros. Oye, ¿cómo era la historia del aceite? Es que el aceite de palma naturalmente es rojo así. ¿Así viene así? Exacto. Y esos son betacarotenos, que es como lo que tiene la zanahoria, digamos. Sí. Desafortunadamente, como la gente está acostumbrada a consumir aceites o sea, nadie compra rojo. Entonces, la mayoría amarillo? se le quitan los betacarotenos, que es un absurdo. Porque y eso es lo mejor. Claro. ¿Cuánto de ese hacen hoy en Colombia? ¿Cuánto aceite de palma se hace en Colombia? Ese principal aceite se producen 2 millones de toneladas al año. 2 millones de toneladas. Ese principal aceite. ¿De dónde, acá? La inmensa mayoría, 70% aquí en Colombia. ¿Y el grueso de la gente está cocinando con aceite de palma? Sí, pero lo consume así. Mezcla aceites vegetales y ya el aceite amarillo, porque la gente está acostumbrada a consumir aceite. ¿Y dónde consigo el rojo? Hay algunas pocas marcas que venden rojo, pero como la gente no está acostumbrada, entonces... Es mejor. Claro, mucho más saludable. Porque ¿qué es que tiene el caroteno? El betacaroteno. Betacaroteno. Acuerda que siempre ¿Qué tiene el betacaroteno? Siempre nos han dicho que la zanahoria es buena para los ojos. Ah. Esto tiene mucho más betacaroteno que la zanahoria. Entonces le metes y en 2 semanas de quitarle gafas. Ah, bueno, listo. Creo que descubrí mi vocación. Un poquito tarde, pero la descubrí. Está buena. Pelemos la realidad del sector agropecuario. ¿Cómo le fue este año? Pues este año crecimos, como usted sabe. ¿Qué tanto? Estamos creciendo por encima del 7.6%. Es uno de los sectores que más ha crecido. Es uno de los que más crece. ¿Por qué ha crecido? ¿Por qué le fue tan bien este año en crecimiento? Pues mire, lo primero es que haya crecido no quiere decir que nos haya ido bien, porque para nosotros lo bueno es que haya rentabilidad. El crecimiento se dio, si usted separa el sector agropecuario, usted lo divide en cultivos de ciclo corto, cultivos permanentes y la parte de la proteína de origen animal. Sí. Los cultivos permanentes, donde tienen café, donde tiene el aguacate, donde tiene el cacao, donde tiene la palma, hicieron en algunos de ellos muchos temas de renovación de plantaciones y eso resultó en más productividad por área. Es decir, por la misma hectareaje tuvo más producción. ¿Pero al producir más no genera más ganancia? No necesariamente. Mire lo que pasó con el caso de la papa y con el caso del arroz a principios de año. ¿Se recuerda? Aquí Richard, el presidente de papa. Tuvimos una producción muy grande. En arroz pasó lo mismo. Los precios para el piso y la gente todavía perdiendo papa y perdiendo plata. Por eso ven a los cultivadores en las carreteras ofreciendo... La papa, usted se acordará de la pandemia, Juan Roberto, cuando la gente regalaba las papas en la carretera. Pero es decir, al margen de eso, uno hoy puede decir que cuánta gente en Colombia vive de producir todo esto que estamos utilizando acá. Pues mire, son más de 3.1 millones de colombianos que trabajan en el sector agropecuario.
3.1 millones. El sector agropecuario es el segundo sector que genera más empleo en Colombia. Después del comercio. Después del comercio. Pero tenemos un problema, 84% de informalidad laboral. Eso es un problema grave. ¿Por qué tan...? Porque el régimen laboral colombiano no admite que las labores que son estacionales usted tenga un contrato laboral formal. Por eso la pelea que hemos de la reforma laboral de buscar que se pudiera contratar por el tiempo efectivamente laborado, con prestaciones sociales y demás. Pero el gobierno quiso hacer una reforma laboral para otras cosas, pero no para luchar contra él. A toda esa receta que usted nos pinta de un agro que fue más productivo este año, pero que no ganó tanto como de ganar, ¿qué le metería? ¿Qué ingrediente le falta para que sea realmente rentable? Pues lo primero es que los consumidores, es decir, los 50 millones de colombianos, nosotros, los trabajadores, combatamos la informalidad laboral. De 23 millones de ocupados que tiene el país, más del 50% están en informalidad laboral. Son 13 millones de compatriotas. Y de esos, 10 millones ganan menos de un salario mínimo. Entonces, comida hay suficiente. El problema es que no todo el mundo tiene la plata para comer. Pegaditos, bien lo más pegaditos que puedan, y entran como por debajo del hombrito y salen acá. ¿Listo? Acá se vienen con mucha fuerza y sacan todo lo que se conoce como carramán. Uy, con caracol. A ver. Caracol, ¿quién es mejor? ¿Caracol o la María? Ella hizo trampa. Sí, ahí, déjalo. Estimado Juan Roberto, señor, aquí está tu wok. Esto uno puede decir que es el revuelto de todos los productos que produce nuestra tierra. Ahí está la seguridad alimentaria. ¿Qué tan garantizada está la seguridad alimentaria en Colombia? El problema no es de oferta de comida, sino de platica para que la gente que no tiene pueda comer. Oiga, ¿cuánta comida se desperdicia en Colombia? Los estudios de la FAO dicen que entre el 15 y el 17% entre pérdida y desperdicio de comida. Pero lo más importante es que es en las casas donde más comida se pierde. Eso es importante. La papa, en todo este proceso, ¿qué papel juega? En todo este proceso vamos a comer papita sabanera, tajadita, frita, deliciosa. La papa, usted me quedó sonando a lo que me dijo usted. Yo creo que es un mensaje clave, lo hablábamos ahora. La gente tiene que comer más papa. Claro. Pensé que el colombiano comía más papa. No, todavía nos falta mucho y desmitificar el tema de que la papa engorda. La papa no engorda. ¿La papa no engorda? No engorda. ¿Es uno? No, es pura fibra. ¿En serio? En serio. De todos los acompañantes, se lo juro, nutricionalmente, de todos los acompañantes de las proteínas, la papa es la que menos engorda. El tema es que ha venido disminuyendo el tema de consumo de papa, porque a la gente le preguntan, oiga, ¿usted por qué no come papa? Y de pronto le responde, que porque es muy gorda. Y resulta que cuando tenemos el plato de todos los acompañantes que puede tener las proteínas, la mejor es la papa. La papa es la que menos aporte calórico tiene. Y la gente cree que es la que más engorda. ¿Cuánta gente es que vive de la papa? Mira, 350.000 familias que se levantan y ponen el corazón en todo lo que hacen para llevar la papita al plato. ¿Cuáles son los departamentos paperos? ¿Boyacá es el primero? Boyacá, Cundinamarca y Nariño está el grueso de las hectáreas de papa en Colombia. Pero tenemos Antioquia, tenemos Santanderes, incluso Tolima. En los altos del Tolima siembran papa. ¿Dónde siembran la papa criolla? En diferentes partes. No, digamos que no es que esté sectorizado por departamentos. No, en diferentes departamentos. ¿Cuál es la papa que más se consume en Colombia? Mira, está entre la capiro. ¿Cuál es la capiro? La capiro es la que nosotros llamamos, digamos, o la sabanera, o con la que hacemos papas a la francesa. ¿Sí? Sí, esa es la que compra la industria. ¿El caldo de papa cuál es? Esa depende de la usanza. Normalmente el consumidor no termina identificando qué papa es la que consume. Porque vamos al supermercado, papa. Lo que tenemos en la cabeza es, por ejemplo, el tema de papa pastusa. Y el tocarreña, sabanera, criolla. Es que tenemos infinidad de variedades. Incluso, no sé si has visto unas papitas que tienen como morado alrededor. Sí. Esas son papas muy especiales y que terminan siendo papas que son nativas colombianas. Es que yo invito realmente
a los que nos están viendo a que consuman papa, a que prueben diferentes recetas, pero fáciles que hacer con la air fryer. Entre nosotros yo a ver recetas de papa. Mira, en nuestra página, en Fedepapa, y en Que No Te Falte la Papa, ahí tenemos redes sociales, Que No Te Falte la Papa, con todas las recetas que quiera con la air fryer. Eso está bueno, muy bueno. Tomo nota. Hágale. Todo juntico aquí, en el centro, todo junto. Entonces, para las elecciones, ¿usted qué sugiere? ¿Quiénes se deben conocer? Que sea como rojito con el amarillito. Bien. Amarillito, si hay de eso, ¿verdad? No sé, esto habría que preguntar. Se salió. Los míos. Más aceite, Jorge, más aceite. Ve, doctor, ¿y el aceite quién vendría haciendo? Ojalá no sea la mermelada, ¿no? De la tarde, 59 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Si aún no ha inscrito su cédula para las elecciones del próximo año, muy atento a esta información porque quedan pocos días para que los colombianos adelanten este proceso de cara a las elecciones del año entrante. En Bogotá hay diferentes puntos a la mano, incluso Transmilenio se ha sumado a la jornada. Juan David Ríos, ¿dónde, cómo y en qué plazo se puede realizar la inscripción? Ana Milena, mire, este es un gran plan para hacerlo justo en épocas de Navidad, porque ya sabemos que llega el próximo año, que son elecciones, así que tome nota. Hasta el 8 de enero hay plazo para todas las personas inscribir sus cédulas. Si usted se ha mudado, si vive en otra ciudad, si quiere que su puesto de votación sea cercano donde viva, puede acudir a cualquier estación de Transmilenio en Bogotá. Hay puntos, como ustedes ven en imágenes, hay puntos en las estaciones, gente de la Registraduría Nacional recibiendo esa inscripción de cédulas para que las personas puedan hacerlo. Ojo, 8 de enero es el plazo para todos los que vayan a votar en Congreso y consultas. Después viene plazo hasta el 31 de marzo para las presidenciales, pero si usted no inscribe su cédula a tiempo, muy seguramente se va a quedar sin votar, sin ese derecho a votar. Hablamos de Transmilenio, hablamos de centros comerciales, en todo el punto, incluso a nivel nacional, 400 puntos en total para que usted pueda inscribir esa cédula. Es que no hay excusa para no hacerlo. Por eso la registradora distrital habló de los puntos de Transmilenio. Que los días 26 de diciembre, 29 y 30 estaremos en los 9 portales del sistema inscribiendo a todos los usuarios que visitan este medio de transporte, en los cuales han cambiado su lugar de residencia o hayan regresado al país, para que aprovechen durante estos días de 8 de la mañana a 5 de la tarde actualizar sus puestos de votación y así participar en las elecciones de Congreso y Presidente de la República. Clarísima esa información para los colombianos, Juan David, pero hay otra noticia que se produce a esta hora también en la registraduría y tiene que ver con la inscripción del Comité Promotor de la Asamblea Constituyente, un proceso que está impulsado por el Gobierno Nacional. ¿Qué se sabe sobre eso? Mire, Lucía, llegó justamente el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aquí a la registraduría donde nos encontramos. También 9 personas de parte del equipo promotor de esta inscripción para buscar firmas a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que se necesita? Estamos hablando que por lo menos de firmas es el 5% del censo electoral. Más de 2 millones de firmas tienen que recolectar en 6 meses para poder presentar aquí ante la registraduría ese comité y el proceso para iniciar una Asamblea Nacional Constituyente. Hablamos justamente con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y esto fue lo que nos dijo. Coincidimos con esta diversidad que se expresa en el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, en que se necesita completar la obra democrática que nos legaron, que nos dejaron los constituyentes del 91, que se necesitan ajustes y reformas en una perspectiva democrática a esa Constitución, y que es urgente desbloquear institucionalmente las reformas sociales que han sido sometidas a un persistente, a un reiterado bloqueo por sectores retardatarios en el Congreso de la República de Colombia.
Más de 2 millones de firmas es lo que se necesita para poder avanzar en la intención de un cambio en la Asamblea Nacional Constituyente, en la Constitución. Los plazos tiene que ser esta recolección en 6 meses y luego de aprobarse aquí en la registraduría tiene que pasar a verificación al Congreso de la República y así darle pie o darle incluso un camino a este proceso, que es lo que está buscando el presidente Gustavo Petro. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 3 de la tarde, 3 minutos. Mucha atención porque a esta hora el Ejército entrega el primer balance sobre la difícil situación de orden público en el Catatumbo. Estefanía Valencia, usted tiene la información. Adelante. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, precisamente acaba de terminar ese Consejo de Seguridad que a lo largo de la mañana se sostuvo allí en la ciudad de Cúcuta y por eso hacemos conexión a esta hora con el comandante de la Segunda División del Ejército. General, bienvenido a Noticias Caracol y comienzo preguntándole ese primer balance que ustedes tienen. ¿Cuál es la información oficial que desde las autoridades se tiene sobre la situación en el Catatumbo? Hablo respecto a los desplazados, a las personas confinadas, si hay o no hay heridos. ¿Cuál es ese primer balance que ustedes tienen? Buenas tardes, Estefanía. De este Consejo de Seguridad se pudo establecer primero que todo la cantidad de personas que han llegado a Tibú, que son 187 desplazados en 64 familias, y donde se les ha brindado la atención de forma permanente y humanitaria, y donde se articularon los esfuerzos con las demás instituciones para restablecerle sus derechos. Estas personas que salieron del sector de Palmeras, allá en el sector donde sucedieron los hechos en el día de ayer, en el municipio de Tibú. General, ¿y puede empeorar la situación o cuál es, digamos, la expectativa que se tiene o lo que se puede proyectar, digamos, a futuro en comparación a lo que la fuerza pública está haciendo? Porque muchos organismos sociales están advirtiendo que la crisis podría incrementarse en los próximos días, aumentando el número de desplazados y de confinados. Han habido confrontaciones, pero gracias a la acción nuestra han ido minimizándose en estas confrontaciones, ¿sí? Como es el caso en el sector de Filogringo, Versalles y Filoquemado, igualmente en Langalia, Oru 7. Estas confrontaciones se pueden sostener porque no van ni el uno va a entregar el territorio ni los corredores del narcotráfico, ni tampoco el otro. O sea, estas confrontaciones se van a continuar, pero para eso estamos nosotros, para poder mitigar y confrontarlos a estas dos estructuras y proteger a la población civil. Estamos sí en alerta y tenemos tropas, tenemos capacidades para desplegarlas aquí en el Catatumbo. General, eso quiere decir, o sea, en este momento todavía hay confrontaciones, ¿se van a extender esas confrontaciones a fin de año? Por ejemplo, las poblaciones que van a hacer para el 31 de diciembre, evitar, digamos, quedar en ese fuego cruzado. Este evento sucedió ayer a las 9 de la mañana, de acuerdo a la información que tenemos, y no se ha vuelto a presentar, ayer en la tarde, ni en la noche, ni hoy. ¿Sí? Hay unas áreas que son áreas bases de estas estructuras, donde ellos van a estar y donde se puede presentar en determinado momento y donde vamos a estar muy atentos nosotros para poder proteger a esta población que queda en medio de este fuego cruzado en estas dos estructuras. 3 de la tarde, 22 minutos. Estamos en época de descanso para muchas familias y las opciones en una ciudad como Santa Marta para disfrutar son variadas. Hoy queremos mostrarles el Parque Tayrona, la reserva natural que mezcla aguas cristalinas en sus playas con el bosque tropical seco de las montañas de una Sierra Nevada imponente. El Tayrona es uno de los sitios con mayor riqueza en fauna y flora del país.
34 kilómetros de costa con aguas turquesas como estas son las que ofrece como descanso y entretenimiento el Parque Tayrona a sus visitantes. Las aguas cálidas del Mar Caribe son únicas en la reserva natural, pues cuenta con un sistema coralino rico en fauna y flora, además de divisar desde el agua los picos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Considerado un ecosistema protegido en beneficio de todas las comunidades, pero también el ecosistema que de una u otra manera contribuye a que la Sierra Nevada de Santa Marta, el Mar Caribe, puedan mantener esa equidad, esa igualdad. Por eso los visitantes nacionales, internacionales y los propios podrán disfrutar por 4 entradas diferentes atractivos y diferentes tipos de tipologías de playa. Cinto o Playa Cristal son algunos de los destinos preferidos por los turistas por sus aguas cristalinas y sus bellos paisajes, además de tener la posibilidad de estar en un ecosistema de bosque tropical seco, único en Colombia al lado de una Sierra Nevada. Toda la fauna, la flora y todo el tema de playas y sus senderos contribuye a que visitantes locales, nacionales e internacionales puedan recorrer diferentes sitios que llaman junto a las comunidades receptoras, todos los pueblos indígenas protegiéndolo y cuidándola. Micos aulladores y titís adornan los paisajes mientras los visitantes hacen trekking en los senderos diseñados por los 4 pueblos indígenas que habitan el Parque Tayrona. Tenemos el avistamiento de aves, tenemos el avistamiento de los micos aulladores, tenemos hasta babillas, pero igual tenemos la naturaleza en su esplendor. No puedes olvidar llegar a Cabo San Juan y ver la fuerza del mar. Y si quieres algo de tranquilidad, está la piscina y Playa Cristal. El Tayrona es la magia de tenerlo todo, un ecosistema natural de aguas cristalinas, rico en sistema coralino y una abundante fauna y flora que enamora a miles de visitantes. Es un gran destino. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural recuperó este 2025 centenares de fachadas y monumentos históricos del espacio público de Bogotá. David Molina recorrió algunos de los sitios más emblemáticos de la ciudad, escenarios que conservan la memoria y la historia de la capital. Los íconos arquitectónicos, las esculturas centenarias, fachadas patrimoniales y demás adornos urbanos que hacen parte del espacio público capitalino y que hacen a Bogotá la ciudad de todos, tiene un guardián silente. Las cuadrillas y brigadas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural todos los meses del año se encargan del mantenimiento, limpieza y embellecimiento de estos puntos para que la ciudad siga brillando. Hemos adelantado más de 100 intervenciones de recuperación y restauración de los monumentos en espacio público, sobre todo en ejes representativos. La 26, monumentos como Intihuatana, Longos, pero va más allá. También hemos intervenido más de 250 fachadas patrimoniales aquí en el centro histórico. El último espacio intervenido por el IDPC fue la escultura de Intihuatana sobre toda la avenida El Dorado, una pieza del artista plástico peruano Fernando de Cislo, inaugurada hace 31 años en el separador de esta arteria vehicular. Diego Parra, director del IDPC, asegura que toda la labor de recuperación de monumentos y fachadas se hace con profesionales que usan materiales y técnicas apropiadas para no dañar ni alterar estas estructuras únicas. Estas restauraciones tienen una sostenibilidad en la medida que la ciudadanía se apropie de ellos. La invitación es a cuidarlos, a admirarlos, pero sobre todo a querer el patrimonio cultural que es de todos y que está implícito en estos monumentos que representan memorias, legados, generaciones enteras. La garantía de que estas piezas se mantengan en el tiempo está en cada uno de los que viven y visitan la capital. Estos sitios no solo engalanan la ciudad, sino que representan el patrimonio vivo de esa historia que está en sus parques, edificios y muros y que hacen de Bogotá irrepetible. Y que hay que querer y preservar. En un municipio donde el espacio público empieza a contar su propia historia, 2 jóvenes decidieron cambiar el gris por color. Con arte y referencias a sus raíces han transformado las calles en un relato de memoria y cultura que dialoga con la comunidad. Yo soy Diego Núñez. Soy Tatán López. Y esta es nuestra historia. Para estos 2 jóvenes artistas del municipio de Líbano, un muro, pinturas y su talento creativo se convirtieron en las herramientas más poderosas para dejar una huella en su pueblo. Este proyecto nace en el marco de la pandemia. Pensé en salir un poquitico a escondidas a hacer murales para alegrarle un poquito la vida a las personas.
nosotros siempre nos gusta pintar lo que es la cultura cafetera, nuestras aves, porque la conservación es importante. Recorrer las calles del Líbano es visitar una galería de arte a cielo abierto. ¿Y se han podido ver que otros jóvenes se han inspirado para seguir este legado de ustedes? Sí, hemos logrado evidenciar que los jóvenes se han inspirado mucho en nosotros, ya que se acercan para pedirnos asesoría. Con su arte han transformado espacios abandonados y mejorado el paisaje urbano. No, pues antes pues era solo la esquina ahí acabada, fea, ladrillo. Toda la vida, no, la esquina de la basura. Ahora con este arte la revive completamente, ya se vuelve algo turístico. Estos muralistas urbanos mantienen viva la memoria de una región que abre sus puertas al turismo sin olvidar sus raíces. Como región, somos flora y fauna, la más bonita de todo el mundo, creería yo. Somos generadores de memoria. Por convertir el arte urbano en la memoria viva de su pueblo, Tatán López y Diego Núñez son colombianos que hacen historia. De esta manera nosotros terminamos, fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones, esto es Noticias Caracol, primero la gente, chao, feliz tarde.